Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, la primera lectura y el Santo Evangelio. Y voy también, mis hermanos, a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude con este compartimiento, especialmente para que nos iluminen la mente y el corazón, que cada día, mis hermanos, estemos bien atentos, que cada día pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es para meditarla y es para plasmarla en nuestros corazones, ¿verdad? Que cada día la vivamos según los mandamientos de Dios. Voy a comenzar primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 3. Dice así: El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa, mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Bendito sea, Señor. Te doy gracias. Gracias por este día, por la vida, Señor, que nos concedes, por el deseo, Señor, de seguir adelante, de caminar según tus preceptos, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, tantas veces en el pecado. Ayúdanos a seguir tus pasos, Señor, sin tropezar. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día de nuestra vida. Que no nos olvidemos, Señor, de que tú nos ves, de que tú ves nuestra conducta y que necesitamos, Señor, seguirte de todo corazón. Y en nuestras oraciones, Señor, te pidamos a ti, que eres el único que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Te pido, mi Señor, que nos sigas dando esa luz que irradia, Señor, en nuestros corazones, para que al igual que tú, Señor, eres bueno y misericordioso, también nosotros te imitemos de esa misma forma, hacer con los demás. Que no seamos, Señor, ignorados, y tampoco ignorar a los demás, Señor, cuando pasemos frente a ellos, especialmente con todos nuestros hermanos que no tienen una cobija, que no tienen con qué alimentarse, que no tienen un lugar donde quedarse, Señor. Que no pasemos de largo sobre ellos, porque al hacerlo, Señor, lo estamos haciendo contigo. Ayúdanos, pues, Señor, a crecer en fe y a ser amorosos con los demás. Espíritu Santo, te pido en este día también que me ayudes con esas lecturas, que seas tú transmitiéndome el mensaje, que seas tú, bendito Espíritu, dándome las palabras para cada uno de mis hermanos, que escuche cada día de estos compartimientos, para que todos unidos siempre te alabemos y te glorifiquemos, Espíritu Santo. Tú que nos abres la mente y el corazón y nos transmites todo lo que tenemos que hacer y nos das el amor que necesitamos para enamorar a los demás de nuestro Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu gran bondad de acompañarnos cada día, de darnos tu Espíritu y abrirnos el corazón para ser también caritativos con los demás. Mamita María, te pido en este día intercedas ante Dios y ante nuestro Señor Jesús, para que nos ayudes en nuestras dificultades. Nos ayudes, Madre del Cielo, en nuestras enfermedades. En todo lo que no podemos nosotros, Madre del Cielo, con un abogado terrenal, solamente tú, Madre del Cielo, que eres nuestra abogada celestial, que se encuentra junto a Jesús para ayudarnos en todo lo que te pedimos. Gracias, Mamita María, por escuchar nuestras oraciones, por escuchar todo lo que nosotros exponemos en tus benditas manos. Y todo eso lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual prohibida por la ley lo llamaron aparte porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecido en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que los unía, se libraría de la muerte. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de autoridad que le otorgaban su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo. Respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así se descarriarían junto conmigo debido a mi noble juego, en un momento en que me queda tan poco tiempo para vivir. De esa manera traería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara del castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando, camino derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababa de pronunciar no eran más que locura, y la generosidad que hacía poco había tenido con él se troncó en maldad. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en su suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes en mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte. Por él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en la palabra de Dios de hoy día nos habla de Eleazar. Los principales doctores de la ley de aquel entonces, ellos eran los que tenían el acceso, ellos conocían muy bien de las leyes de Dios. Ellos eran los que enseñaban al pueblo cómo debían hacerse las cosas ante Dios. No dejarse llevar por la maldad de los paganos. Los paganos comían carnes impuras, comidas que eran prohibidas a la ley de los israelitas, comidas que Dios no les había permitido que ellos comieran. Entonces, cuando ellos eran llevados a otros países, cuando eran desparramados por las diferentes ciudades a las que Dios los enviaba, a ellos los querían hacer a la fuerza a comer carne de puerco, carne que en aquel entonces era prohibida por la ley de los judíos. Y entonces a este hombre le propusieron que por la amistad que tenían con él mismo se preparara su comida, pero lo querían hacer que la comiera en frente de muchas personas que lo conocían a él, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Había muchos jóvenes que se darían cuenta de la razón por la cual Eleazar se había comido esa comida, solamente por durar unos años más de vida. Esto, si él la comía, le iban a permitir que viviera muchos años más. Y entonces, hermanos, este hombre conociendo de la ley, este hombre siendo uno de los principales que enseñaban al pueblo de Israel cómo llevar las reglas de Dios, se iba a dejar llevar en ese momento
por el simple hecho de durar unos años más. Él ya era viejo de edad y él sabía que si los jóvenes se daban cuenta de que solamente por durar unos cuantos años más de vida, él se iba a comer esa carne, esa comida que él mismo le iban a permitir que preparara, pero después estos malvados de esa ciudad iban a andar diciéndole al pueblo de Israel que a uno de los principales, fíjense bien, a uno de los hombres más importantes de la ley, le habían hecho comer carne de puerco prohibida por la ley de los judíos, que él se había hecho amigo de ellos y que por esa causa él iba a hacerse amigo del rey y además iba a durar muchos años más. Estos hombres lo hacían para que vieran que el poder de sus dioses era mucho más fuerte que el del Dios de los israelitas. Hermanos, nosotros sabemos que el único Dios que ha existido siempre, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, es el que nosotros creemos también. Y es el único Dios que nos hace la promesa de una salvación, de tener una vida eterna. Aquí en los libros de los Macabeos habla muy en especial de todos los que sufrieron por no querer aceptar los alimentos de los pueblos paganos, en especial de los babilonios. Esta raza que era muy poderosa, pero que Dios le había permitido que tuvieran mucho poder sobre las demás naciones. Dios permitió que todo esto sucediera por los pecados que había cometido Israel. Y ya cuando ellos se encuentran desterrados en esas tierras, se dan cuenta que fue por el pecado que habían cometido ante Dios, que ellos también adoraban a dioses falsos, esos dioses los cuales ellos, las ciudades paganas, adoraban. Y esto se estaba volviendo una costumbre muy normal para los judíos. Los judíos se dieron cuenta al estar desterrados porque los profetas les anunciaban todo lo que iba a suceder. Al momento ellos no lo creían, no querían entender lo que los profetas les decían, pero ya en el momento de estar desterrados en las ciudades de los babilonios, ellos se dieron cuenta que había sido Dios quien lo había hecho. Por boca de los profetas les había anunciado lo que sucedería, y ellos cuando ya se encontraban en esas ciudades, pues caían a la razón de que había sido por sus propios pecados, por su culpa. Y por eso ellos le quieren pagar a Dios, especialmente los principales doctores de la ley, los sacerdotes y todos esos hombres que llegaron a estar al servicio del Señor. Nunca les pudieron hacer comer carnes prohibidas por la ley de los judíos. Esto, mis hermanos, para un judío, comer carne sacrificada a unos ídolos en los que esos ciudadanos de Babilonia creían, pues obviamente que los judíos, si sabían que el castigo que Dios les había acarreado al traerlos a esas ciudades, pues si ellos continuaban con sus pecados, jamás los iba a volver a ayudar, jamás los iba a volver a sacar del cautiverio. Pero sin embargo, mis hermanos, más adelante ustedes se darán cuenta cómo Dios saca a ese pueblo, lo saca libre, lo libera, los vuelve a poner en sus tierras, les vuelve a dar la felicidad que anteriormente ellos habían adquirido por gracia de Dios. Todo lo que adquirimos en la vida, mis hermanos, es por pura gracia de Dios. Si nosotros también seguimos a Dios de muy buena voluntad, de todo corazón, así como lo hizo Eleazar. Eleazar prefirió morir antes que pecar ante Dios. Después de que Jesús nuestro Señor vino y nos enseñó las nuevas reglas de cómo nosotros debíamos llevar una vida en este mundo para ser salvados, para ser llevados al cielo. ¿Cómo debíamos nosotros amar a Dios? No caer en las tentaciones del demonio, y Él nos abriría las compuertas del cielo. Es una promesa que Jesús nuestro Señor, cuando estuvo aquí entre los hombres, nos enseñó. Seríamos totalmente felices, seríamos totalmente iluminados por Dios, si en realidad le siguiéramos de todo corazón.
Esa es la promesa, mis hermanos. Ahora bien, en aquel tiempo, estos hombres, los que morían por amor a Jesucristo, todos estos que llegaron a la santidad, sabían bien que al morir en este mundo, no importara de qué manera fuera, si ellos lo hacían de todo corazón, haga de cuenta que se iban a cerrar las puertas de este mundo, pero iban a abrir unas nuevas allá en el cielo. Por esa causa, mis hermanos, muchos llegaron a morir por las persecuciones de los demás. Todavía después de Jesucristo, hubo muchos que creían en dioses falsos, muchas personas que se aferraban a sus leyes, y entonces cuando ponían cautivos a los judíos, los querían forzar a hacer cosas desagradables ante la ley de Dios. Y eso, mis hermanos, sucede para ver y probar nuestra fe. ¿Qué tanta fe nosotros tendríamos si el momento de que alguien nos vaya persiguiendo para ponernos cautivos y hacernos sufrir un suplicio como a estos hombres? Eleazar ya sabía de lo que se trataba, ya sabía cómo a él lo iban a hacer sufrir por la ley, por creer en la ley del Señor, por no creer en las leyes de los babilonios o de otras ciudades que los tenían a ellos cautivos. En realidad, hermanos, era algo terrible la manera que estos hombres y mujeres de aquel tiempo los hacían sufrir. Los hacían a ellos como querían, los golpeaban, a veces hasta los quemaban vivos, por no adorar a los dioses de los paganos y por no comer comidas prohibidas por la ley de los judíos. Todo esto, mis hermanos, lo hacían para hacer sufrir a esta nación, y también porque Dios les había enviado ese castigo por sus pecados que ellos no dejaban de cometer, por los cuales Dios les había enviado los profetas para que hicieran entender a ese pueblo. Y cuando ellos no entendieron, los profetas les comenzaron a decir que si no entendían, les iban a enviar a unas naciones que a ellos los iban a poner cautivos y no iban a soportar ni aguantar el castigo que esos pueblos les iban a dar a los judíos. Hermanos, todo esto fue anunciado con mucho tiempo de anterioridad, y a veces los profetas ni siquiera se daban cuenta de todo lo que sucedía con sus hermanos, con los judíos. Ellos morían antes de que todo esto sucediera, pero después de que ellos morían, se llevaba a cabo todas estas cosas. Y a veces hasta los mismos profetas iban cautivos junto con esos ciudadanos para que siguieran hablando a su gente. Esto de Dios, mis hermanos, es un gran misterio. Cómo nos habla para que hablemos nosotros al pueblo, les enseñemos las leyes y reglas que Él nos impone para que lo sigamos con mucho amor. En realidad, las personas que siguieron a Jesús y que siguieron a Dios Padre, hablando ya del Antiguo Testamento, estos hombres estaban locos por Dios, bien enamorados de Dios. Sabían bien que Dios les iba a dar otra oportunidad, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Algo grandioso, una forma de que nosotros tomemos en cuenta todo esto de Dios y le busquemos de todo corazón, para que el día que a nosotros nos llegue la hora, también estemos preparados y vivamos una eternidad junto a Dios. No una eternidad en un suplicio que ya hemos pasado aquí en la tierra. ¿Cuántos sufrimientos, mis hermanos, no hemos tenido aquí en la tierra? Y si nos ponemos a pensar, ¿volverlos a ir a sufrir a un infierno? No, hay que echarle muchas ganas para que Dios nos abra esas compuertas del cielo y entremos y tomemos posesión de aquello que el Señor nos ha prometido. ¿Se imaginan, mis hermanos, tener una vida eterna y ser gloriosos para siempre? Es algo divino, de lo cual debemos nosotros siempre soñar, tener muy en cuenta que los sufrimientos de esta vida no son absolutamente nada, hermanos. Los sufrimientos que pasemos aquí son pasajeros, y si le echamos muchas ganas en el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar ese amor que tanto necesitamos para seguirle de todo corazón, así como le seguían esos doctores de la ley. Estaban bien aferrados al amor de Dios.
estaban bien aferrados en su mente de que iban a ser salvados. Esas mismas metas pongámonos nosotros en nuestro corazón para llegar, mis hermanos, a esa gloria. Ellos, en aquel tiempo, ¿verdad? Ellos sabían que Dios no los iba a defraudar. Dios no los iba a dejar solos. Dios les iba a dar esa gloria también merecida, esa corona que todos los que sufrieron por Él se merecían. ¿Cuántos santos no ha habido también después de Jesucristo que han seguido sus reglamentos? Lo han seguido de todo corazón y no han permitido que por el simple hecho de que ellos los persiguen, dejarse llevar y dejarle de amar a Jesús. Nunca, eso no iba a suceder con los santos que sufrieron por Dios. Ellos sabían muy bien que lo que sucediera aquí era solamente terrenal. Lo que sucediera aquí iba a ser solamente por un instante y el Señor los iba a llevar ante su presencia. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y luego voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Distante parecías estar, la soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba. Más de lo que esperaba, mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado de vida, pues hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a compartirles el Santo Evangelio y lo vamos a tomar del libro de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1
al 10. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de los impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Zaqueo, siendo un pecador, sentía el deseo de conocer a Jesús. O sea que él ya había escuchado de Jesús, cómo su fama se había extendido por tantos pueblos, y en ese momento estaba en Jericó, pasaba solamente por allí. Sin embargo, cuando él va pasando por allí, se da cuenta Zaqueo de que va pasando Jesús y quiere conocerlo, quiere ver cómo es él. Pero entre tanto gentío que a Jesús lo iba siguiendo, no encontraba la manera de acercarse a él para conocerlo. Se adelantó y se subió a un árbol para ver desde allí a Jesús. Tal vez era una vereda por la cual todo ese gentío iba caminando, y en esa misma vereda por donde él iba estaba ese árbol donde se subió Zaqueo. Zaqueo, fíjense lo que son las cosas cuando un hombre tiene que ser sacado del pecado, cuando un hombre tiene que ser arrancado de la maldad. Dios sabe cómo va acomodando las cosas poco a poco, porque quiere salvar a todas las almas que más posibles sean. Porque en realidad, hermanos, en este mundo vemos tantos pecadores que Dios tiene la bondad de arrancar a muchos de su maldad, de su pecado. Y en esta ocasión, que Jesús iba pasando por allí, Zaqueo quiere conocerle, quiere ver a Jesús. ¿Y cuál es la sorpresa, mis hermanos? Que cuando Jesús va pasando por ese camino, cuando ve a Zaqueo que está arriba de ese árbol, le dice: baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Fíjense bien, los judíos le tenían mucho odio a los cobradores de impuestos, porque ellos cobraban los impuestos para los romanos. Ellos cobraban al pueblo judío los impuestos de la ciudad, y muchos de esos impuestos, ellos, los cobradores de impuestos, se quedaban con gran parte. O sea, se lo embolsaban, se lo echaban para el lado del corazón, y no daban cuenta ni a los judíos ni a los romanos de esa cantidad de dinero que ellos habían embolsado. Y por esa causa, mis hermanos, a ellos no los podían ver los judíos, y eran también judíos. Y Jesús quiere salvar a esta alma, quiere salvarlo de su pecado. Cuando le dice: baja de ese árbol, que hoy quiero hospedarme en tu casa, este se baja rápidamente y lo recibe con agrado, dice la palabra de Dios en este evangelio de hoy día. Hermanos, cuánto amor Jesús no habrá sentido por los más desgraciados. Yo digo esta palabra porque en realidad estas personas estaban totalmente sacadas del medio de los judíos, y no solamente del medio de los judíos, sino también de Dios, porque a Dios no le gusta la maldad, no le gustan los pecados que nosotros cometemos. A Dios le gusta esa alma, la quiere salvar, quiere sacarla, quiere arrancarla de ese pecado en el que él se encuentra. Y entonces, cuando se lo lleva a su casa, yo me imagino que ellos comienzan a conversar sobre qué cargo
tenía aquel hombre, y este Zaqueo, que ve a Jesús, le vio algo muy importante a Jesús en su rostro, porque no con cualquier persona estos cobradores de impuestos se dejaban llevar, pero este sí quería que Jesús fuera a su casa y le hablara. Los judíos se impresionan de que Jesús, siendo un judío, siendo un hombre que sabía y conocía muy bien las leyes, ¿por qué se iba con este cobrador de impuestos que era un pecador? ¿Por qué Jesús se iba con mucho gusto a la casa de ese Zaqueo? Ellos comenzaron a criticarlo por esta causa. Sin embargo, Jesús, él había visto algo en este hombre. Cuando ellos conversan, cuando ellos comienzan a hablar, Zaqueo le dice al Señor que de todas sus riquezas que él tiene, va a darle a los pobres lo que ellos necesiten. Y además, al que le quitó injustamente de sus bienes, les devolverá 4 veces más. Fíjese bien, 4 veces más de lo que aquella persona le hubiera quitado injustamente. Y esto lo iba a llevar a cabo Zaqueo, porque Jesús conocía las mentes y los corazones de las personas y sabía que este hombre lo iba a llevar a cabo. Por eso le dice estas bellas palabras. Dice, del versículo 9 en adelante: Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fíjense bien. Por eso les digo, mis hermanos, que Dios va formando las cosas y a base de personas pecadoras, a base de personas así como Zaqueo, Jesús salvaba muchas almas. Así, después de Jesús, los apóstoles y otros muchos santos que llegaron a la santidad, salvaron a muchas almas de perderse. Muchas personas que caían en el pecado de la prostitución, del alcoholismo, de los juegos que en aquel tiempo había, de todo eso los arrancó nuestro Señor Jesús y otros muchos santos que llevaron a cabo la voluntad de Dios, para que aquellas personas, mis hermanos, que habían crecido en el pecado, llegaran al conocimiento de Dios y salvar sus almas y salvar las almas de sus familias. Esto es algo grandioso. Y por eso, hermanos, tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor Jesús de tanta bondad que ha tenido con sus hijos aquí en la tierra. ¿Cuántos no hemos sido arrancados también como Zaqueo? ¿Cuántos podemos identificarnos con Zaqueo de su forma de vivir y de su forma de cambiar? Hermanos, como yo les digo, los judíos odiaban a estas personas. No podían mirarlos porque ellos iban y pagaban sus impuestos de los cuales ellos sabían que mucho de ese dinero no se iba a ir con los paganos, sino que ellos mismos, los cobradores de impuestos, se quedaban con buena parte. Los judíos miraban cómo estos prontamente se hacían ricos, prontamente tenían sus buenas casas, tenían sus buenos muebles, se hacían de todo. Su familia ya no sufría de hambre. ¿Por qué? Porque se hacían ricos a costas de los judíos. Hermanos, esta era una gran maldad, una maldad que Jesús venía a arrancarle a Zaqueo, ¿verdad? Y que lo consiguió. Este Zaqueo le dijo al Señor que cambiaría totalmente su modo de vivir y su modo de actuar con los demás, de cobrarles los impuestos que eran injustos. O sea que ellos cobraban poquito más para quedarse con gran parte. Entonces, de muchas de estas cosas no se daban cuenta. Y si se daban cuenta, pues lo tenían permitido. Lo que venían siendo en aquel tiempo los romanos, ¿verdad? Los romanos eran los que tenían a esas ciudades de los judíos sometidas a ellos. Y todo lo que ellos trabajaban, lo que sembraban, lo que cosechaban, los animales que ellos adquirían, de mucho de eso, de los bienes de los judíos, ellos se llevaban. Entonces, mis hermanos, no podían ver a esos cobradores de impuestos. ¿Y cuántos Dios no salvó de esa manera? ¿Cuántos no conocemos nosotros que Dios salvó de las garras del demonio, los arrancó
de esa maldad que ellos cometían continuamente. ¿Cuántos somos usureros hoy en la actualidad? ¿Cuántos nos interesa más el dinero que acercarnos a Dios y ayudar a los pobres, ayudar al más necesitado? ¿Cuántos, mis hermanos? En realidad pensemos si hemos sido justos con Dios y si no hemos quitado bienes que corresponden a otras personas y que solamente por tener más les arrancamos o les quitamos lo que aquellos tienen. Hay mucha gente injusta que se vuelve de esa manera. No les importa lo que Dios piense. ¿Por qué? Porque de Dios jamás han escuchado nada y de Dios no les interesa nada. Pero hermanos, los que conocemos y reconocemos en Dios su gran poder, sabemos que Él nos manda los bienes solamente merecidos. No queramos tener más de lo que no podemos alcanzar, porque si a Dios no le parece que tú tengas más riquezas, no te las va a dar. Dios solamente da lo que nos merecemos, y si lo que nos merecemos es lo que tenemos, démosle gracias a Dios por ello. Démosle gracias a Dios por lo que hemos conseguido solamente, y no queramos tener de más, porque los bienes que Dios nos da son para estar agradecidos y que Dios nos siga fortificando de su amor, que tengamos cada vez más amor por nuestro Señor y por nuestros hermanos más necesitados. A eso nos invitó Jesús a través de esta lectura, que no miremos con maldad. Tal vez hay muchos ricos que sí en realidad ayudan de todo corazón, como pudimos verlo aquí en Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, ya con sus palabras dichas a Jesús en su interior vio el amor que iba a resplandecer en este hombre, porque este hombre estaba perdido, pero volvió a la vida. De esto quiso Jesús hablarnos a través de su evangelio, que lo que hagamos bien, mis hermanos, lo que hagamos con justicia, será agradecido por Dios y será tomado en cuenta el día del juicio. El día del juicio va a ser un día muy riguroso para los que nos portamos muy mal, pero va a ser un momento de alegría para los que hicieron la voluntad de Dios y lo han seguido con todo su corazón. Mis hermanos, hagamos el bien, sigamos a nuestro Señor, no nos volvamos en su contra odiando a los demás, porque al odiar a los demás es volvernos en contra de Dios, y Dios no quiere eso para nosotros, quiere lo mejor, y por eso ha tenido consideración de muchos de nosotros y nos ha arrancado del pecado y nos ha salvado nuestra alma perdida. No perdamos lo que ya tenemos ganado, sigamos a Jesús de todo corazón y Él nos va a ayudar en nuestro duro caminar. Hoy en este momento, mis hermanos, yo les pido que traigan a su mente y a sus corazones todo aquello que les estorba, todo aquello que no es de Dios, todo aquello en lo que debemos ayudar. Hagamos una oración, pidámosle a nuestro Señor que nos levante y nos arranque de esa maldad. Si estamos cayendo continuamente en el pecado, en nuestra oración pidámosle al Señor que nos aleje de ello y nos ayude, ¿verdad? Porque necesitamos de su ayuda para salir adelante de la maldad en la que nos encontramos. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por darnos oportunidades a cada momento de nuestra vida. Que siempre, Señor, nos des tu gracia. Que siempre nos levantes, nos des esa oportunidad que tal vez sentíamos nosotros ya perdida. Que nos dé la oportunidad, Señor, de enmendarnos de nuestros pecados. Que nos dé la oportunidad de seguirte solo a ti, Señor, y que la maldad que nos acecha cada día la alejes de nosotros, Señor, la alejes de nuestra persona. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a no caer en la infidelidad, que aunque esa infidelidad, Señor, que nos atrae la maldad, que nos atrae el deseo de hacer daño a los demás, arráncanos de todo ello, Señor. Solamente tú, Señor, que eres todopoderoso, solamente tú, Señor, que sacaste a Zaqueo de su maldad y que llegaste a sacar a tantas personas
de sus enfermedades. Ayúdanos, Señor, también a nosotros, para que te sigamos con todo el corazón y con mucha confianza. Que no nos desviemos, Señor, de lo que ya conocemos. Que no nos desviemos de ese camino que tú nos has trazado, Señor, para que no volteemos ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente vayamos viendo hacia el frente tus pasos. Ayúdanos, Señor Jesús, en nuestras enfermedades, en nuestros enfermos, en las personas que se sienten más agobiadas por esa enfermedad, que por tanto tiempo, Señor, ya la han soportado, para que tú, Señor, les envíes el aliento, tú, Señor, les envíes el descanso que tal vez esa persona necesita, que sea arrancado de su cuerpo. Te pido muy en especial, mi Señor, por mi madre, que ella tiene ya mucho tiempo con su enfermedad. Ella tiene ya mucho tiempo, Señor, que no tiene descanso en su interior, por ese cáncer, por esas dolencias que le llegan a su cuerpo y que son insoportables, Señor, para que tú tengas consideración de ella, de su alma, Señor, y si es tu santísima voluntad, la arranques de su enfermedad. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por darnos esa fuerza, ese deseo de seguir a nuestro Señor, por darnos ese amor por los demás, por darnos las palabras que tenemos que transmitir a nuestros hermanos, por abrir nuestra mente e iluminarla con tu gran amor. Que tú, bendito Espíritu, que tanta falta nos haces en nuestro diario caminar, nos enseñes siempre la verdad y nos alejes de la mentira, nos alejes de todo aquello que no es de Dios, de todo aquello que nos estorba para seguirle. Espíritu Santo, que en nuestras oraciones siempre te invoquemos, siempre te hablemos, porque en ti encontramos la solución a todos nuestros problemas. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran amor que tienes hacia cada uno de nosotros. Mamita del cielo, gracias, Madre María, por seguir intercediendo, por seguir caminando junto a nosotros en los momentos de dificultades, en los momentos de dolencias, en los momentos que solamente de tu mano podemos nosotros solucionar. Gracias, Mamita María, por seguir junto allí a Jesús y ayudarnos con todas nuestras intenciones que ponemos en tus benditas manos para que el Señor le dé solución. Y todo esto, Madre del Cielo, lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Les agradezco de todo corazón el que siempre dispongan sus corazones y sus mentes para escuchar de los compartimientos que estos servidores les llevan hasta sus hogares o a cualquier lugar donde usted se encuentre. Recordándoles que también nos pueden escuchar, mis hermanos, a través de YouTube. Nos pueden escuchar a través de buscando nuestra aplicación en TuneIn. Buscan la aplicación TuneIn y luego buscan Fuerza Salvadora y allí nos pueden escuchar las alabanzas, pueden escuchar compartimientos, reflexiones, la Santa Misa y tantas otras cosas que le llevamos a cabo a través de esta radio, a través de Fuerza Salvadora. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz martes. Bendiciones.